Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Un honor reencontrarme con ustedes. Este espacio destinado a informarles sobre el quehacer de nuestra alta corte, el contenido de la Constitución Dominicana, sus derechos, sus deberes y sus garantías fundamentales. Esta semana presentamos la conferencia inaugural del Diplomado para Periodistas a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, titulada Los Derechos Fundamentales en la Constitución. Además, nuestros acostumbrados segmentos, artículo de la Constitución, efemérides constitucionales y las noticias. A continuación, las informaciones de nuestra alta corte. Adelante. Noticias TC. Gracias, para mí es un grato placer acompañarles como cada semana en esta edición informativa en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional con un resumen de las principales noticias generadas en nuestra alta corte. Comencemos de inmediato. El Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo 4 expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública virtual efectuada este jueves 29 de octubre, encabezada por el presidente del órgano jurisdiccional, magistrado Milton Ray Guevara. El Pleno de Jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0039, que tiene como accionantes el espacio de reflexión para el empoderamiento social en la República Dominicana y los señores Alberto Fiallo Villini Escalón y Reni del Jesús Mazara, contra los artículos 356 del Código Penal Dominicano y 476 del Código Civil Dominicano. También quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0040, en el que el Partido de la Liberación Dominicana PLD atacó el artículo 2, numerales 4 y 5 de la Ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, del 17 de junio de 2011. Participaron como intervinientes voluntarios en este expediente los doctores Prim Pujals Nolasco y Adalgisa Fátima Pujols. De igual forma, fue dejado en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0041, en el que el doctor J. Lora Castillo y los licenciados Jesús Miguel Reynoso y Jorge Graciani Lora Olivares objetaron la resolución 006-2020, que establece la declaración de normas y principios del servicio judicial, y la resolución 007-2020, que establece el protocolo para el manejo de audiencias virtuales, ambas emitidas por el Consejo del Poder Judicial. Finalmente, la Alta Corte dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2020-0042, en el que la Fundación Global Justicia Social, Funglojuso, atacó la resolución 007-2020, emitida en fecha 2 de junio de 2020 por el Consejo del Poder Judicial, que establece el protocolo para el manejo de audiencias virtuales. El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, afirmó que la materialización del ideal de un Estado fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular e independencia de poderes públicos solo es posible si se construye una sociedad capaz de exigir sus derechos y aferrada al cumplimiento de sus deberes. El magistrado Ray Guevara se expresó en estos términos durante la conferencia magistral Los Derechos Fundamentales en la Constitución, ofrecida como parte del acto de apertura del diplomado virtual Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, dirigido a comunicadores sociales. En el acto de apertura del diplomado, hablaron también Antonio Medina, vicerrector de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, Mercedes Castillo, presidenta del Colegio Dominicano de Periodistas, y Bautista López García, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD. El diplomado es organizado por el Tribunal Constitucional y el Colegio Dominicano de Periodistas y cuenta con el aval académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Si quiere conocer en detalles estas informaciones, ingrese a nuestro portal web www.tc.gov.do. Pero también puede consultar las principales sentencias emitidas por nuestro Tribunal Constitucional, además de las publicaciones que publica nuestra Alta Corte. Hasta aquí este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte, pero no le cambie porque cuando regresemos, mucho más contenido. Como directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo autónomo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, quiero informarles y presentarles el seminario sobre la efectividad de la protección ambiental a través del derecho público, análisis comparativo España y República Dominicana, que se celebrará los próximos días 10 y 11 de noviembre del año 2020 en versión virtual para adaptarnos a los tiempos que nos ha tocado vivir. Este seminario se celebra en alianza académica con el Tribunal Constitucional de República Dominicana y con la Universidad Autónoma Santo Domingo, colegas muy queridos y apreciados a los que agradezco la iniciativa que han tenido. Queremos invitarles a seguir este seminario que ha sido preparado para analizar un problema de extraordinaria relevancia, de extraordinaria importancia para todos los países y en el que participarán especialistas de reputado prestigio, tanto de República Dominicana como de España. Esperamos que el seminario y cada una de sus sesiones sea de su interés y esperamos verles virtualmente los próximos días 10 y 11 de noviembre del año 2020. Para todos y para todas, un muy cordial saludo desde España. ¿Conoces la Carta de Servicio hacia los Ciudadanos del Tribunal Constitucional? Es un documento para informar a la sociedad dominicana las atribuciones de este órgano jurisdiccional y las normas que garantizan la calidad en la administración de justicia constitucional y prestaciones de servicios institucionales. Este detalla los fines y competencias del tribunal, su organización, cuerpo normativo y formas de acceso para interponer solicitudes y reclamos e instancias, así como los principales derechos y deberes de los ciudadanos en relación con el Tribunal Constitucional. Esta carta, así como la certificación ISO 9001-2015, son muestras del interés del Tribunal Constitucional por elevar la calidad de los procesos jurisdiccionales y administrativos. Puedes encontrar este importante documento en el portal web www.tc.gov.do y si visitas nuestras instalaciones, la puedes obtener mediante el escaneo del código QR con tu celular inteligente. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana pone en circulación la 8ª edición de su anuario institucional correspondiente al año 2019. La obra está dedicada al bicentenario de Rosa Duarte y al 60º aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y tiene como objetivo aportar a la comunidad académica los conocimientos constitucionales de esta alta corte, los trabajos de investigación de colaboradores, magistrados y juristas nacionales e internacionales. El evento virtual será transmitido el lunes 2 de noviembre del 2020 a las 6:30 de la tarde en nuestra página web www.tc.gov.do y en el canal de YouTube Tribunal Constitucional RD. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Artículo de la Constitución. Artículo 229. Unidad Monetaria Nacional. La unidad monetaria nacional es el peso dominicano. Gracias por mantenerse en sintonía con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación presentamos la conferencia inaugural del Diplomado para Periodistas a cargo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara,
titulada Los derechos fundamentales en la Constitución. Veamos. He escogido un tema sobre los derechos fundamentales en la Constitución dominicana. Estimadas y estimados comunicadores sociales, debo confesarles que al momento de elegir el tema a desarrollar en esta conferencia inaugural del Diplomado Constitución, Derechos Fundamentales y Comunicación Social, varios ocuparon mi mente. Entre ellos, por su trascendencia en estos momentos, los retos de la libertad de prensa en tiempos de pandemia, tema que surge al cuestionarme sobre cómo ha sido para los profesionales de la comunicación de nuestro país buscar, investigar, recibir y difundir información durante estos 8 meses de declaratorias de estado de emergencia, información clasificada, pandemia. Pero luego de meditar entendí que no me corresponde analizar esta situación y que más bien es un tema que debe ser abordado por un profesional de la comunicación que haya vivido en carne propia los impactos del COVID-19 en su rol de mantener informada a una población aterrorizada por el embate de este terrible virus. Elegí conversar con ustedes sobre los derechos fundamentales en la Constitución. Ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante tener conocimientos sobre los derechos fundamentales? La respuesta, apreciadas comunicadoras y comunicadores, es que como dignos guardianes de la democracia, están ustedes compelidos a conocer y a entender la norma suprema que nos rige, los derechos, deberes y garantías fundamentales, porque sólo así podrán ejercer idóneamente la doble dimensión individual y colectiva de su abnegada y sacrificada profesión. Es mi deber manifestarles que ustedes no solo disfrutan de las prerrogativas de buscar, investigar, recibir y difundir informaciones, sino que también recae sobre sus hombros, entre las tantas obligaciones que tienen, la de difundir esa información de tal manera que contribuya a la formación ciudadana, como lo expresa el artículo 63, numeral 11 de nuestra Constitución. ¿Por qué el constituyente les habrá asignado tal responsabilidad? Porque solo vía la calidad de la información recibida, que se traduce en conocimiento, es que un ser humano puede disfrutar a plenitud de las prerrogativas que le son inherentes por la sola condición de ser humanos. En ese sentido se ha expresado el Tribunal Constitucional cuando mediante la sentencia 4513 consideró que, cito, la carencia de información coloca al individuo en la imposibilidad de defender sus derechos fundamentales y de cumplir con los deberes fundamentales. Termina la cita. Deben estar conscientes, se los digo hoy para que no lo olviden, que solo es posible materializar el ideal de un Estado fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de poderes públicos, solo y exclusivamente si construimos una sociedad capaz de exigir sus derechos y aferrada al cumplimiento de sus deberes. Hablar de democracia, hablar de Estado social y democrático de derecho, invita de forma obligatoria e inmediata a referirnos a la protección, garantía y disfrute real de los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son la columna vertebral de todo Estado democrático, de todo Estado social. Ha llegado el momento de abordar concretamente el tema que nos reúne el día de hoy, los derechos fundamentales en la Constitución. Antes de abordar el catálogo de derechos consagrado en la Constitución, considero importante hacer un breve preámbulo sobre qué son los derechos fundamentales, cuál es su origen, cuándo empieza a utilizarse este término, qué son los derechos fundamentales. Concuerdo con el profesor Antonio Enrique Pérez Luno cuando manifiesta que los derechos fundamentales son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo
en la mayor parte de los casos en su normativa constitucional y que suelen gozar de una tutela reforzada. Estos derechos se caracterizan por su carácter universal, como bien plantea el filósofo italiano, el maestro Luigi Ferrajoli, al incluir a todos en cuanto a ciudadanos o personas con capacidad de obrar. ¿Cuál es el origen de los derechos fundamentales? La idea de proteger los derechos inherentes al ser humano está genéticamente asociada al surgimiento del constitucionalismo desde finales de los siglos XVII y XVIII. De la gloriosa Revolución Inglesa a la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. En 1776, Estados Unidos, en la Declaración de Independencia, bajo la pluma de Thomas Jefferson, constitucionaliza derechos, entre los cuales destaca como un derecho innato e inviolable la búsqueda de la felicidad, al establecer en su artículo primero que, cito, todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales no pueden ser privados o postergados en esencia: el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. Pero para 1787 el pueblo norteamericano aprueba su constitución, dedicando un apartado a los derechos básicos de los ciudadanos, derechos que serían posteriormente robustecidos por la Carta de Derechos, Bill of Rights, que entraría en vigor en diciembre de 1791. Tal fue el auge e interés de proteger al ciudadano que la Declaración Francesa del 26 de agosto de 1789 estableció en el artículo 16: toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada carece de constitución. Ahí se establecía el criterio liberal de constitución. En esa declaración, en el artículo primero, se escribía: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Pero más aún, más cerca en el tiempo histórico, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo primero, reza: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora bien, ¿dónde nace el término derechos fundamentales? Hay varias opiniones. Previo a la utilización del término derechos fundamentales, a estas prerrogativas se les denominaba indistintamente derechos naturales, para significar su sentido prepositivo, derechos del hombre, para enfatizar su carácter universal, derechos individuales, porque en su origen estos derechos atendían exclusivamente al individuo en contraposición al Estado. Había que protegerlos del Estado. El término aparece por primera vez, conforme a la doctrina francesa, en un discurso del jurista Portalis, uno de los redactores del Código Civil, que en un proyecto de ley sobre la propiedad consideró al derecho de propiedad como derecho fundamental. Para otros, el concepto de derechos fundamentales nace en la tradición alemana, cuando es incorporado en la Constitución, la famosa Ley Fundamental de Bonn de 1949. Desde allí se expandió rápidamente en el constitucionalismo europeo y posteriormente al constitucionalismo latinoamericano. Los dominicanos acogimos esta noción de derechos fundamentales en la reforma constitucional de 2010, porque desde la Constitución, acta de nacimiento de la República de San Cristóbal en 1844, hasta la enmienda de 2002, el conjunto de derechos estaba registrado bajo títulos como de las garantías de los dominicanos, de los derechos individuales y de los derechos individuales y sociales. Veamos pues el catálogo de derechos, garantías y deberes fundamentales que el constituyente ha reconocido a las actuales y futuras generaciones para que puedan nacer, crecer y desarrollarse en dignidad, igualdad y libertad. ¿Cuál es el catálogo de nuestra Constitución? La Constitución de 2010, acorde con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, fortaleció el catálogo de los derechos fundamentales
con la incorporación de nuevos derechos económicos y sociales, culturales y deportivos, así como novedosos derechos colectivos y difusos, como el del medio ambiente. Esta apuesta por los derechos se fortalece con la permanencia de la cláusula constitucional que rechaza el carácter limitativo de los derechos. Es decir, el artículo 74.1 establece que no son limitativos los derechos que aparecen en la Constitución. Y la novedosa incorporación de una disposición que asigna rango constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos adoptados por el país, eso aparece en el artículo 74.3. Tanto fue ampliado este conjunto de prerrogativas que el único derecho consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que no se encuentra consagrado en nuestro texto constitucional, es el derecho a la vestimenta. Veamos ahora la jerarquía que ha dado la Constitución a los grupos de derechos. Jerarquía entre los derechos. Trascendental y novedoso ha sido que el constituyente no jerarquiza los derechos, considera a todos, los de distintas generaciones, desde la primera hasta la tercera, y los posibles emergentes, derechos fundamentales. Así pues, en el título segundo, conviven derechos civiles y políticos o de primera generación que conforman zonas de inmunidad y abstención al poder estatal, con derechos sociales y económicos que sintetizan las exigencias prestacionales de la segunda generación, hasta desarrollos normativos de tercera generación, como son los derechos colectivos y difusos. Esta convivencia necesaria de los derechos de distintas generaciones se asimila desde que nos preguntamos, ¿es posible vivir dignamente a plenitud sin derecho a la salud, sin un medio ambiente sano? Me atrevo a afirmar que todos hemos contestado que no es posible. Efectivamente, no existe la mínima posibilidad de disfrutar del derecho a la vida, que es un derecho de primera generación, sin tener garantizado el derecho a la salud, derecho social considerado de segunda generación, un medio ambiente sano y tener acceso a agua potable, derecho de tercera generación, derecho emergente. Sin embargo, esta afirmación nos lleva a formularnos otra pregunta. ¿Cómo el Estado podrá solventar para todos ese cuantioso grupo de derechos sociales, económicos, culturales, deportivos, del medio ambiente y o los posibles emergentes? Esto plantea importantes desafíos prácticos, tanto para los gobernantes como para quienes tenemos la obligación de garantizar la protección de estos derechos y hacer cumplir los mandatos de la Constitución. Confío plenamente en que el Tribunal Constitucional sabrá separar la paja del grano, como lo ha estado haciendo, para asegurar una tutela jurisdiccional constitucionalmente adecuada a cada derecho fundamental. Ahora les abordaré de manera sucinta los derechos consagrados dentro de cada grupo, haciendo énfasis en los que considero tienen mayor trascendencia para ustedes. En el desarrollo del programa del diplomato podrán estudiar a profundidad cada grupo de derechos. Veamos la clasificación de los derechos de nuestra Constitución. Derechos civiles y políticos. En el campo de los derechos civiles y políticos o derechos de primera generación, se mantiene la esencia de la Constitución anterior, aunque fortaleciendo y ampliando su alcance. En lo que respecta al derecho a la vida, la Constitución preserva no solo la prohibición tradicional de la pena de muerte, que data de 1924, sino que consagra la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte. Posterior al derecho a la vida se establece la dignidad humana, artículo 38. El reconocimiento de que el ser humano nace y muere con dignidad se debe a que no es posible hablar de derecho a la vida sin concomitantemente referirnos a la dignidad del ser. Por ello se habla del derecho a una vida digna y no de forma aislada de vida y de dignidad humana. El constituyente ha reconocido la valía de la dignidad humana de inicio a fin en nuestro texto constitucional, al declarar que el Estado dominicano se fundamenta
en el respeto a la dignidad de la persona. El Tribunal Constitucional, ponderando el derecho al honor, reconoció el valor supremo de la dignidad humana al considerar que la esencia del honor se basa en la dignidad humana, por lo que, cito, los ataques que se realizan al honor los debemos entender como ataques inmediatos contra la dignidad de la persona, en su autoestima y fama, heteroestima. El derecho individual a la protección del propio buen nombre no refleja más que nuestro concepto básico de dignidad esencial y valor de todo ser humano, un concepto que ha de hallarse en la raíz de cualquier sistema decente de libertad ordenada. Eso establece la sentencia 7516 de nuestro Tribunal Constitucional. Respecto al derecho de la igualdad, se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, abriendo los cauces para la implementación de medidas de discriminación positiva, tendentes a garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género que tanto nos ha golpeado en el país. Esta previsión constitucional se manifiesta de manera particular en lo que respecta al deber estatal de fomentar la participación equilibrada de hombres y mujeres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Esa es una asignatura pendiente. Nos falta mucho por hacer para que se cumpla verdaderamente el artículo 39.5 de nuestra Constitución. La protección de la igualdad entre hombres y mujeres ha ocupado parte importante de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Podemos mencionar como ejemplos la sentencia 7015, donde declaramos inconstitucional el artículo 35 de la ley 1306 bis sobre divorcio, que exigía a la mujer divorciada esperar que transcurrieran 10 meses después del divorcio para casarse de nuevo cuando se tratara de una persona distinta de su ex esposo. El hombre se podía casar inmediatamente y sin embargo se establecía esa restricción para la mujer. Igualmente en la sentencia TC 159-13 se rechazó una acción directa en inconstitucionalidad en contra de la ley 1200 que en lo relativo a la participación política y a la nominación de candidatos preserva una proporción mínima de 33% para las mujeres. Nosotros tenemos que llegar al 50% para cada uno. Otros derechos de primera generación son el derecho a la libertad y seguridad personal, en el artículo 40. La prohibición de la esclavitud en todas sus formas, no solo en su concepción tradicional, sino que la prohibición se extiende a la trata y el tráfico de personas, algo que está impactando negativamente en nuestras sociedades en el día de hoy y en las épocas que vivimos. Además, se perfecciona el derecho a la integridad personal, condenando la violencia intrafamiliar y de género, artículo 42 y el artículo 42.2. El derecho al libre desarrollo de la personalidad es otra de las novedades, el artículo 43. El derecho a la intimidad y el honor personal, artículo 44. La libertad de conciencia y de cultos se mantiene en los mismos términos que en la Constitución anterior, en el artículo 45. La libertad de tránsito es ampliada, artículo 46. La libertad de asociación y de reunión, artículos 47 y 48. En cuanto a la libertad de expresión e información, esta adquiere una mayor concreción, ya que se constitucionaliza el derecho de acceso a la información pública, artículo 49.1. Se protege el secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista, artículo 49.3. A la vez que se garantiza el acceso equitativo y plural a los medios de comunicación propiedad del Estado. Esa es otra asignatura pendiente, artículo 49.5. El Tribunal Constitucional ha establecido que excepcionalmente el derecho de libre acceso a la información pública puede ser limitado por el derecho a la intimidad, en la sentencia 42.2.
Vía esta sentencia también reconoció el tribunal que dicha libertad fundamental garantiza la transparencia y permite que los ciudadanos puedan fiscalizar los poderes públicos, así como participar activamente y de manera eficiente en la prevención de la lucha contra la corrupción. Sentencia 4513. Respecto a las expresiones en las redes sociales, esto es muy importante, el tribunal ha indicado que para evitar que la libertad de expresión en las redes sociales repercuta de manera negativa en los derechos e intereses de terceras personas, así como para garantizar el orden jurídico y una pacífica convivencia, cito, dice el tribunal, el umbral de dicho derecho debe limitarse a que su difusión no se encuentre impregnada de frases obscenas, expresiones injuriosas o insultantes, ni fundamentada en informaciones ilógicas y desproporcionadas. Esa es una sentencia, la 437 del año 16. Fíjense que ya el tribunal se estaba pronunciando sobre un tema todavía y más que nunca de actualidad. 3 años después, nos correspondió volver a evaluar lo concerniente a las expresiones manifestadas en las redes sociales. El año pasado, 2019, el tribunal ponderó la importancia de la utilización de las redes sociales como medio para exteriorizar el pensamiento e intercambiar opiniones e información, lo cual ha traído como consecuencia una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta que ha permitido superar el monopolio del discurso público por parte del Estado o los profesionales de la comunicación a través de los medios tradicionales. De ahí que haya advertido que el uso de la libertad de expresión por estos medios debe mantenerse, cito, libre de temor a represalias innecesarias y desproporcionadas que obstaculicen la construcción de una ciudadanía plena, participativa y consciente. Esa fue la sentencia 92 del año pasado, 19. Lo anterior implica, a su vez, un mayor compromiso ciudadano con la calidad de la información difundida, el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de las demás personas. Veamos ahora los derechos económicos y sociales, producto del siglo XX. Como ya señalamos, uno de los mayores logros de la reforma de 2010 es la ampliación y el fortalecimiento de los derechos económicos y sociales, estableciendo por primera vez la protección de los derechos de los consumidores y la seguridad alimentaria. El constituyente ha robustecido las prerrogativas concernientes a los derechos de la familia. Se garantiza constitucionalmente la protección de las uniones de hecho, artículo 55.5, y la igualdad de los hijos ante la ley, sin importar la naturaleza de la filiación, artículo 55.9. Además, se reconoce el trabajo del hogar, y eso es muy importante, como actividad económica de la mujer que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social, artículo 55.11, reivindicando con ello la contribución de las mujeres en la vida de pareja cotidiana. La Constitución destina, además, especial protección a grupos de personas en estado de vulnerabilidad, entre estos, la protección de las personas menores de edad. La Constitución asume la primacía del interés superior del niño, artículo 56. Las personas de la tercera edad, artículo 57. La protección de las personas con discapacidad, artículo 58. También reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna, con servicios básicos esenciales, en el artículo 59. La configuración del derecho a la seguridad social, tan fundamental en la vida moderna. El derecho al trabajo se configura además como un deber y una función social que se ejerce, óigase bien, con la protección y la asistencia del Estado. El catálogo de los derechos sociales culmina con el derecho a la educación, el cual es replanteado en términos verdaderamente significativos en el famoso artículo 63. Es el de más extensa regulación en el texto, tomando en consideración que la educación tiene por objeto
la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida. Artículo 63.1. La Constitución propende por el derecho a una educación integral, de calidad, permanente y en igualdad de condiciones y oportunidades, por lo que consagra la responsabilidad de la familia, y eso es fundamental, en la educación de sus integrantes y su derecho a escoger, la familia, el tipo de educación de sus hijos menores. Artículo 63.2. No solo la educación básica se declara obligatoria, sino también a nivel inicial y medio. Artículo 63.3. Un elemento importante insertado en este derecho, que está directamente relacionado con ustedes, comunicadores sociales, es el compromiso de los medios a contribuir con la formación ciudadana. Óigase bien, ustedes tienen el deber de contribuir con la formación ciudadana. Artículo 63.11. Por lo tanto, les invito a tener gran cuidado cuando luego de buscar, investigar y recibir información, decidan hacerla de conocimiento público. Recuerden, como les decía en la introducción de mis palabras, que esa información debe ser de tal calidad que contribuya a la formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes y capaces de exigir sus derechos, pero también aferrados al cumplimiento de sus deberes. Ahora bien, desde mi óptica, la conquista mayor de esta Constitución es, sin lugar a dudas, la obligación de incorporar la enseñanza de la Constitución en todas las instituciones educativas del país, públicas y privadas. Artículo 63, numeral 13. El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación han unido esfuerzos para que esta disposición despliegue toda su eficacia práctica y se forje lo que hemos denominado una nueva generación constitucional, consciente de sus derechos y deberes, pero todavía queda casi todo por hacer. Veamos ahora los derechos culturales y deportivos. Los derechos culturales y deportivos. El derecho a la cultura se configura básicamente como el derecho a participar y actuar en la vida cultural de la nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria, en el artículo 64. El derecho al deporte, por su parte, abarca además el derecho a la educación física y a la recreación. El Estado asume el deporte y la recreación como política pública de educación y salud. Óigase bien, como política pública de educación y salud. Artículo 65.1. Y establece una reserva de ley que dispondrá los recursos, estímulos e incentivos para la promoción del deporte para todos, la atención integral de los deportistas que tanto lo necesitan, el apoyo al deporte de alta competición y a los programas y actividades deportivas en el país y en el exterior. Ahora, veamos los derechos colectivos y difusos. Nuestra Constitución incorpora los derechos colectivos y difusos o derechos de la llamada tercera generación como parte del catálogo de derechos fundamentales. En esta disposición se incluyen la conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y de la flora, artículo 66.1, la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artístico, arquitectónico y arqueológico, artículo 66.3, y la protección del medio ambiente en el artículo 66.2. Este último derecho se desarrolla especialmente en el artículo 67 de la Constitución. La protección del medio ambiente se ha manifestado en varias sentencias del tribunal, donde podemos destacar la 167.13 sobre Loma Miranda, que dispone que la exploración y explotación de recursos mineros, que son recursos naturales no renovables, debe ajustarse a criterios medioambientales sostenibles. Eso es muy importante porque el país necesita de reforestarse. Ahora bien, vamos a hablar de nuevos derechos. Establecí al inicio de esta intervención que la Constitución rechaza la idea de carácter limitativo de los derechos. Y ello trae como consecuencia
que tanto vía tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional como por la vía jurisdiccional, por los órganos que componen el poder jurisdiccional, pueda dar lugar a la ampliación de los derechos tradicionalmente conocidos como derechos fundamentales, pero también da lugar al surgimiento de otros no indicados por el constituyente. La evolución y desarrollo constante de las sociedades frente a un cuerpo legislativo que no logra imitarle el ritmo, invita a la jurisdicción constitucional a actuar, pero actuar con la inmediatez y niveles de exigencia de esta nueva, acelerada y por segundo transformada sociedad. Ante esta realidad, el Tribunal Constitucional, apegado a su mandato magnánimo de protector y garante de los derechos fundamentales, le ha correspondido salir al frente en el reconocimiento de nuevos derechos, entre ellos el derecho fundamental a la buena administración. En la Carta Iberoamericana de los Deberes y Derechos del Ciudadano, en relación con la administración pública, se reconoce que, cito, los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, siendo resueltos en plazos razonables al servicio de la dignidad humana. Termino la cita. El Tribunal Constitucional ha considerado que este derecho fundamental a la buena administración pública o el derecho al buen gobierno se encuentra implícitamente en los artículos 138, 139 y 146 de la Constitución, los cuales se han concretizado legalmente a través de la Ley 107.13, plasmando de forma más concreta en nuestro ordenamiento este principio constitucional. Ver la sentencia 322.14 del Tribunal Constitucional. Mi directo amigo y constitucionalista Eduardo Jorge Prats, mediante publicación en un diario digital, expresó: hay que aplaudir esta sentencia histórica del Tribunal Constitucional, pues al reconocer el rango fundamental del derecho a la buena administración establecido por la Ley 107.13, otorga la posibilidad de tutelar este derecho cuando éste requiere protección inmediata mediante la garantía fundamental de la acción de amparo ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Otro precedente importante que atribuye prerrogativas nuevas es la declaratoria de derecho fundamental a la visita conyugal para las personas sin distinción de género que se encuentran recluidos en una cárcel. Ese derecho fundamental a la visita conyugal fue abordado por el tribunal mediante la sentencia 236.17, que consideró que la visita conyugal durante la reclusión carcelaria constituye un derecho fundamental por su estrecho vínculo con los derechos fundamentales a la intimidad personal y familiar, el libre desarrollo de la personalidad y a los derechos sexuales y reproductivos, lo que contribuye grandemente con el proceso de resocialización, aunque su ejercicio puede ser objeto de regulación a fin de preservar la seguridad, salubridad, disciplina en el recinto, pero jamás puede ser suspendido y por lo tanto puede ser tutelado por el juez de amparo cuando la suspensión se produzca de forma arbitraria por parte de las autoridades competentes. Ahora bien, nosotros estamos en época de pandemia. El COVID-19 ha traído nuevos derechos. En el marco de la 13ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, celebrada telemáticamente desde Bogotá los días 24 y 25 de septiembre pasado, las delegaciones de los tribunales, cortes y salas constitucionales, al debatir sobre el reconocimiento de nuevos derechos relacionados con la consecuencia de la pandemia, concluimos en el surgimiento de nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a no ser discriminado por enfermedad como una nueva categoría sospechosa, el derecho a la telesalud, el derecho a la conectividad digital para la educación y para el trabajo, el derecho al emprendimiento y continuidad empresarial. Y muy importante esto,
el derecho a ver a los familiares antes de morir. Antes de morir, de ver a los familiares. Ese es un derecho fundamental. También se incluyeron el derecho a la renta básica, el derecho a la buena administración, a la alimentación y a la paz social, entre otros. En cuanto a la afectación a los grupos sociales más vulnerables, comprobamos que la pandemia ha agudizado las desigualdades de género, por lo que se debe reforzar la protección de los derechos de las mujeres. Frente a los desafíos en relación con el funcionamiento del Estado, reconocen que la pandemia ha hecho más visible la debilidad democrática, las restricciones de las libertades ciudadanas, la concentración del poder y la necesidad de hacer efectivas las garantías sociales. ¿Cuáles son las garantías de los derechos fundamentales? Nuestro constituyente, una vez definidos los derechos fundamentales, se ocupó de las garantías que corresponderían a su protección. En el artículo 68, los derechos y libertades no pasarían de ser meras enunciaciones vacías, meras proclamas de buena intención, si no contaran con instrumentos eficaces para garantizar su efectivo cumplimiento, por lo que concuerdo con quienes afirman que no hay derechos sin garantías. Hay 3 garantías constitucionales en el ámbito dominicano para la tutela de derechos fundamentales: el amparo, el habeas corpus y el habeas data. El primero, el amparo, es el más amplio de los 3, porque está llamado a tutelar frente a actos u omisiones manifiestamente ilegales o arbitrarias por parte de la autoridad de los particulares, los derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus y el habeas data. El habeas corpus opera frente a la vulneración o amenaza ilegal, arbitraria o irrazonable de la libertad. Y el habeas data es un medio de protección para conocer, acceder y, cuando proceda, actualizar, rectificar o exigir la suspensión de los datos personales que consten en bancos de datos públicos o privados. Concluidos los derechos fundamentales y las garantías, no debo retirarme sin hablarle de los deberes fundamentales. República Dominicana no puede permitirse continuar formando ciudadanas y ciudadanos que solo sean capaces de exigir derechos e incapaces totalmente de cumplir con los deberes fundamentales. ¿Cuáles son esos deberes fundamentales? El artículo 75 de la Constitución establece los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución, determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. Entre los deberes se menciona el acatar la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas, votar en las elecciones, prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa y conservación, prestar servicios para el desarrollo, abstenerse de realizar actos perjudiciales a la estabilidad, independencia o soberanía del país, tributar de acuerdo con la ley y en proporción a la capacidad contributiva, dedicarse a un trabajo digno de su elección, asistir a los establecimientos educativos, cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y seguridad social de acuerdo con sus posibilidades, actuar conforme al principio de solidaridad social, desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales, así como velar por el fortalecimiento y calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Artículo 75.2. Para exigir derechos hay que cumplir con los deberes. Estimadas comunicadoras y comunicadores, les pido humildemente que nos ayuden a educar en Constitución. Las dominicanas y dominicanos debemos aprender a vivir en Constitución. Será la mejor manera de contribuir a la existencia de una sociedad más justa y más humana, una sociedad dominicana solidaria, con justicia social, libertad y prosperidad para todos.
Espero que estas ideas abordadas quizás rápidamente les sean de ayuda en este proceso de diálogo que desarrollamos con ustedes a través de este diplomado, sabiendo la importancia que ustedes tienen en la vida de la República Dominicana. La Comisión de Igualdad de Género del Tribunal Constitucional, en ocasión al mes de la prevención del cáncer de mama, hace un llamado a cada mujer a prevenir de manera temprana esta enfermedad, que es la más común en mujeres y la segunda causa principal de muerte femenina por cáncer en la región de América. Cuida tu salud. Es un derecho constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional tiene nuevo horario. Sintonice cada sábado a las 8 de la mañana por el canal 4 RD y en Radio Educativa 95.3 FM. Los domingos a las 10 de la mañana por Digital 15 y Telemicro Internacional y a las 11 por Teleuniverso Canal 29. También estamos on demand en todas las plataformas de podcast como La Voz TC Radio y nuestro canal de YouTube Tribunal Constitucional. La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizan el webinar titulado Seminario sobre la efectividad de la protección ambiental a través del derecho público, análisis comparativo España y República Dominicana. Esta capacitación está dirigida a la comunidad jurídica y tiene como objetivo de explicar cómo se configuran en los ordenamientos jurídicos español y dominicana las distintas técnicas administrativas para la protección del medio ambiente. A celebrarse los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre del 2020 de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde, hora dominicana, a través de la plataforma de Microsoft Teams. Para más información, contáctanos al 809-274-4445, extensión 4052-4002. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Democracia constitucional. Efemérides constitucionales. El 24 de octubre de cada año se conmemora el Día de las Naciones Unidas ONU, con el objetivo de realzar el aniversario de la Carta de las Naciones Unidas del año 1945 y el impacto de este documento en los pueblos del mundo, así como los objetivos y logros de esta entidad mundial. La organización internacional surgió tras la Segunda Guerra Mundial, reemplazando el organismo originario denominado la Liga de las Naciones. En su fundación, las Naciones Unidas estaba conformada de 51 países y todos se comprometieron a promover la cooperación internacional, así como a crear y mantener el orden internacional. La Constitución Política del Estado Dominicano ha estado abierta a la solidaridad internacional, a los acuerdos y tratados entre las naciones, estableciendo al respecto los correspondientes protocolos. Así, el proyecto de Constitución de Juan Pablo Duarte dice en su artículo 3: los tratados internacionales, para que deban ser tenidos por ley internacional, deben, además, y antes de su sanción y promulgación por el Poder Ejecutivo, ser ratificados por el Gran Consejo Nacional. En el artículo 26 de la norma suprema actual se establece lo siguiente: la República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, las relaciones internacionales de la República Dominicana se fundamentan y rigen por la afirmación y promoción de sus valores e intereses nacionales, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional.
Estimados televidentes, gracias por el favor de su sintonía. Llegamos a la parte final de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Nos reencontramos la próxima semana para informarles sobre el quehacer de nuestra Alta Corte y el contenido de la Constitución. Hasta pronto.